Les doy la bienvenida a esta clase de modelos de políticas sociales. El objetivo de esta es analizar el marco de referencia contextual del trabajo social. Por lo tanto, vamos a dar un gran paseo a la historia de este marco de referencia contextual. Dependiendo del enfoque elegido, podemos hablar de distintos tipos y modelos de políticas sociales. Pierpaolo Donati, el año 1984, hace referencia a tres tipos de modelizaciones. Un primer tipo de modelos entiende la política social de cuatro formas posibles, que son las que podemos ver en pantalla. La política social como caridad, la política social como garantía de control social, la política social como mecanismo de reproducción social y la política social como realización del derecho social de ciudadanía. La primera de ellas, la política social como caridad, es la más primaria y elemental desde el punto de vista histórico. Tiene un carácter caritativo y asistencial basado en principios humanitarios y no de ciudadanía, como forma ética. Es un remedio puntual y pasajero. La segunda, la política social como garantía de control social, que se configura como un procedimiento para estabilizar la relación entre los ámbitos productivo e improductivo de la sociedad, sin poner en peligro la estabilidad del sistema. Al Estado le corresponde el papel de garante del orden social que debe satisfacer las necesidades mínimas de los grupos sociales que pueden provocar una rebelión social. Es un modelo pragmático e interesado con connotaciones clasistas, y aquí nos acordamos de Montoro y específicamente el año 1997. En el tercer caso, la política social como mecanismo de reproducción social o concepción materialista indica que la política social es un medio de intervención estatal dirigida no tanto a cubrir las necesidades mínimas, sino de control y reproducción social. Aquí tenemos a dos actores, Offe y Lenhardt, quienes el año 1979 expresaron o la expresaron como la resolución estatal del problema de la constante de transformación del no asalariado en asalariado. El cuarto punto, la política social como realización del derecho social de ciudadanía, indica que salvaguardando el orden civil y político, esta política social opera dentro de un marco jurídico político alejada de reflexiones ideológicas e implica una concepción global que contempla todas las fuerzas y agentes sociales. Ahora, la política social está dirigida a la totalidad de la sociedad. Podemos ver abajo en la pantalla un segundo tipo de modelos que emplean criterios de clasificación distintos a los anteriores, que son los que plantean Titmus, Rodríguez Cabrero y Estivil. Rodríguez Cabrero, el año 1982, distingue cuatro concepciones que tienen consecuencias teóricas y prácticas significativas para la formulación de las políticas sociales. Y podemos ver en la pantalla la política social liberal, luego la concepción del liberalismo tecnocrático o industrialismo convergente, la concepción reformista y finalmente la concepción socialista o neomarxista. En la primera de ellas, la política social liberal, expresada en el liberalismo económico de Hayek y Friedman, cuyo punto de arranque es la crítica del crecimiento de los sectores públicos y la expansión de los servicios sociales en las economías capitalistas desarrolladas. Los valores fundamentales son la libertad, el individualismo y la desigualdad. Los derechos sociales alteran la capacidad natural del mercado de asignar eficientemente los recursos, siendo el sector público de los servicios sociales un mecanismo de despilfarro y burocratización.
y la planificación una amenaza a la libertad. En situaciones extremas se admite la intervención del Estado, pero sobre la base de que no se altere ni el libre mercado ni la oferta privada de servicios asistenciales. Luego tenemos la concepción del liberalismo tecnocrático o industrialismo convergente, que está representada por Galbraith, quien defiende los valores sociales del individualismo, la libertad y el mercado competitivo, pero como valores relativos, ya que la dinámica del crecimiento económico ha hecho del capitalismo un sistema con serias dificultades de autorregulación, al mismo tiempo que el desarrollo tecnológico genera una serie de imperativos insoslayables como la planificación y la tecnoestructura. Para Galbraith, la política social es una necesidad funcional y técnica del sistema, ya que responde a las exigencias del proceso industrial y del cambio tecnológico y a las exigencias derivadas de la incapacidad del mercado de realizar una eficiente asignación de recursos y para evitar la existencia de problemas sociales graves, para que el sistema funcione. La política social debe cumplir funciones de reequilibrio más que de redistribución. Luego, en el penúltimo punto, tenemos la concepción reformista, que está situada en el desarrollo histórico de la socialdemocracia y que se expresa en dos vertientes, la reforma social y la doctrina de derechos sociales. La reforma social está representada en la obra de Richard Titmuss, que recoge una tradición caracterizada por el estudio empírico de los problemas sociales y una actitud de reforma gradual o de ingeniería social frente a las consecuencias del crecimiento económico. Se trata de una práctica, de una acción comprometida con la realidad y el cambio social desde una óptica de intervención estatal, que se apoya en los valores de justicia, humanismo y fraternidad, y que utiliza el artificio institucional de los servicios sociales. Por acá tenemos la doctrina de los derechos sociales de Marshall, según la cual los derechos sociales, o sea, materialización de la política social, son un desarrollo histórico constructivo y necesario de los derechos civiles y políticos, compatibles con el capitalismo, que palian algunas consecuencias negativas del industrialismo y además permiten el cambio social. Y finalmente, en el último punto, tenemos la concepción socialista o neomarxista. Recordemos que esta concepción arranca del pensamiento de Marx y está representada por distintos actores como por ejemplo Gauck, O'Connor, Taylor Gooby y Offe, que en general señalan que la política social como la política económica responde al desarrollo histórico del capitalismo. Para autores como O'Connor, la política social es una función, la legitimadora básicamente del sistema, aunque también es expresión de la función de acumulación. Otros como Gauck consideran que la política social es fruto de las necesidades funcionales del sistema como resultado de las luchas y conflictos sociales. Para Taylor Gooby, la política social debe analizarse de forma estructuralista en relación con las necesidades del sistema económico, los conflictos sociales y el papel del Estado. Klaus Offe, por su parte, sitúa la política social como un instrumento de intervención estatal que permite la coexistencia de la lógica de producción industrial y la lógica de las necesidades humanas. En suma, la política social dentro de esta concepción no solo contribuye a un mejor funcionamiento de la economía capitalista, sino a una adecuada reproducción de la fuerza de trabajo al control social y a cierta satisfacción de necesidades expresadas a través de la demanda y de los conflictos. Y aquí les sugiero que lean al autor Offe del año 1972. Con posterioridad al análisis de Rodríguez Cabrero, Jordi Estivil, el año 1985, partiendo del supuesto de la pérdida
de los papeles de las políticas sociales, considera que en el horizonte de los países centrales se perfilan cuatro grandes modelos con sus respectivas políticas sociales, o sea, el modelo liberal reaccionario, el modelo liberal equilibrio, el modelo socialista y el modelo alternativo. El modelo liberal reaccionario, cuyo autor más representativo es Friedman, en el que la política social tiene principalmente la opción meritocrática, es decir, que ha de insistir sobre los méritos y capacidades de cada uno. Para Friedman, la política social tiene un carácter parasitario, a la vez que constituye un colador importante del presupuesto. Lo que hay que hacer, de acuerdo a este modelo, es limitar drásticamente el gasto social. Luego tenemos el modelo liberal equilibrio, representado fundamentalmente por Galbraith, que, sin abandonar las intuiciones fundamentales de Keynes y de Beveridge, introduce la idea del carácter selectivo y subsidiario de la política social mediante la disminución relativa del gasto social y una mejor selección de las prioridades. Luego tenemos el modelo socialista, cuyo autor más identificable, según Stiville, es Questió, que defiende el carácter prioritario de la intervención del Estado sobre la vida social y la intervención pública como un elemento fundamental de resolución de las necesidades sociales. Finalmente tenemos el modelo alternativo, más difícil de definir, pero que, en todo caso, se puede caracterizar por el acento que pone en la capacidad de autorresolución y autoorganización de los ciudadanos frente a las necesidades sociales. Si analizamos estas dos clasificaciones que acabo de mostrar, la de esta diapositiva más la anterior, referentes a modelo de política social, está claro que tanto Rodríguez Cabrero como Estivil coinciden plenamente al identificar los dos primeros modelos. Rodríguez Cabrero introduce más matices en el modelo reformista y Estivil, al hablar de modelo alternativo, no explica en qué consiste el mismo. Pero llama la atención o permite incluir en este modelo todas las reformulaciones que se están produciendo en la política social, como consecuencia del desarrollo de las nuevas iniciativas sociales y de las propuestas alternativas que introducen la dimensión ecológica en los problemas de la política económica y social. El propio Estivil ha confeccionado un cuadro síntesis de los diferentes modelos de política social por su interés comparativo, y es el que podemos ver a la derecha de la pantalla. Entonces podemos ver la relación que existe entre los modelos liberal reaccionario, liberal equilibrio, socialista y el alternativo, versus las otras variables relacionadas con el sistema socioeconómico, la ideología, la finalidad, la legitimación, el motor económico, el motor social, el papel del Estado, la política económica, la política social, el volumen, carácter de los servicios sociales, el tipo de organización, los tipos de usuarios, la relación de usuarios y además la importancia de profesionales del trabajo social. En cuanto a los modelos de política social, numerosos y reconocidos autores españoles han escrito sobre ellos, como por ejemplo Garcés escribió el año 1996, Ochando escribió en 1999, Alemán y García escribieron también en el año 1999, aparte de los ya citados. Pero sin duda, la clasificación de Richard Titmuss sobre modelos de política social es la más clásica y conocida internacionalmente. Este autor distingue cuatro modelos de política social, y estamos hablando específicamente del año 1981. Y estos son el modelo residual, el modelo basado en el logro personal resultado laboral, el modelo institucional redistributivo y el modelo total o estructural. El primero de ellos, el modelo residual. Esta formulación se basa en la premisa de que existen dos caminos naturales
a través de los cuales pueden ser satisfechas las necesidades del individuo, el mercado privado y la familia. El Estado solo interviene ex post en caso de que fallen ambas vías, es decir, cuando el mercado o las redes naturales de solidaridad no están en condiciones de satisfacer las necesidades o atenuar los problemas. Incluso entonces, dicha intervención debe hacerse de forma temporal, con el propósito principal de ayudar al individuo para que se ayude a sí mismo. Modelo típico de la concepción liberal más ortodoxa. Supone un mínimo de intervención del Estado en la prestación de servicios sociales. Luego tenemos el modelo basado en el logro personal resultado laboral. Y según este modelo, cada uno debe ser capaz de satisfacer sus propias necesidades a través del esfuerzo personal y de su trabajo. Llamado también adquisitivo o realizativo, de acuerdo con esta concepción, el Estado solo interviene para introducir correcciones en las disfunciones del mercado. Luego tenemos el modelo institucional redistributivo. Este modelo considera el bienestar social como el valor de máximo relieve que debe ser asegurado de manera universal. El Estado debe proporcionar servicios generales fuera del mercado basándose en el principio de necesidad. Se trata de prevenir los efectos del cambio social a la luz del principio de igualdad social, discriminando positivamente a favor de aquellos cuyas necesidades son mayores o que están en situación de desventaja social. Finalmente tenemos el modelo total o estructural de planificación pública, por el que se tratan de satisfacer las necesidades básicas de todos los individuos de forma universal. Caso extremo opuesto al primer modelo, en el que la intervención del Estado sería máxima y nula del resto de los actores. Como advierte el mismo Titmuss el año 1981, estos modelos constituyen únicamente aproximaciones más amplias de las teorías de los economistas, filósofos, estudiosos de la ciencia política y sociólogos. Sin duda alguna, se pueden desarrollar muchas variaciones. Sin embargo, estas aproximaciones sirven para indicar las diferencias principales, los límites del espectro de valores, entre los distintos puntos de vista sobre los medios y los fines de la política social. Un tercer tipo de modelo de política social más reciente y casi siempre referidos a modelo de estado de bienestar son los de Offe y Lenhardt, Esping Andersen y Leifried Offe y Lenhardt, quienes distinguen entre el modelo formalista, que se prescribe sin interesarse por el resultado, el modelo normativo, que además de prescribir, constata las discrepancias entre norma y resultado, y el modelo materialista, que aborda el planteamiento y el resultado de la política social partiendo de la trama material de las relaciones sociales de clase y de poder. Acá tenemos en la pantalla el enfoque de los regímenes de bienestar, propuesto por Gösta Esping Andersen, y ha sido el más influyente en el debate conceptual y metodológico de los últimos lustros. Según este enfoque, los estados de bienestar se caracterizan por una constelación de encajes institucionales de carácter económico, político y social. La tipología elaborada por este sociólogo danés se basa principalmente en el análisis de tres grandes áreas: las relaciones entre Estado y mercado, la estratificación y la desmercantilización, por lo que hablar de un régimen de bienestar denota que en la relación entre Estado y economía está entremezclado sistemáticamente un complejo de rasgos legales y organizativos. Además hay una dimensión macrocomparativa, dado que existen rasgos o un rasgo determinante comunes a varios países, que les hace similares en su lógica del bienestar.
Por lo tanto, tenemos en estos enfoques de los regímenes de bienestar el enfoque liberal, el conservador corporativo y el socialdemócrata. El estado de bienestar liberal que atiende a la lógica del mercado, por lo que los servicios sociales son fundamentales privados, fundamentalmente privados, como por ejemplo tenemos a Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros. También tenemos el estado de bienestar conservador corporativo, propio de regímenes autoritarios, donde el papel básico de la política social es evitar el conflicto social. El Estado suele cumplir un papel subsidiario, dejando en manos privadas o de la Iglesia la protección social. El autor incluye en este tipo de Estado, por ejemplo, a Francia, a Austria, también tenemos a Alemania y a Italia también. Finalmente tenemos el estado de bienestar socialdemócrata o verdadero, también se llama de esa forma, pues pretende conseguir la igualdad social y la universalización de los servicios sociales y la participación. El Estado es un medio para hacer efectivos los derechos constitucionalmente reconocidos. Los países nórdicos se ubicarían en este modelo, como por ejemplo tenemos a Suecia, Noruega y Finlandia. La tipología propuesta por Leibniz, estamos hablando del año 1993, está referida a Europa y clasifica los estados en 4 tipos, que son los que vemos a la derecha de la pantalla. El estado empresario, el estado compensador en primera instancia, el estado compensador en última instancia y el estado tardío. En el primer caso, el estado empresario, correspondiente a los países escandinavos que han apostado por el pleno empleo y el desarrollo universal de los derechos sociales y que pueden denominarse modernos. Luego tenemos el estado compensador en primera instancia, o bismarckiano, también se llama de esa forma, propio de países como Alemania y Austria, donde el Estado subvenciona a aquellos que no han entrado en el mercado de trabajo o que han quedado fuera. El Estado no es el empresario principal, pero está por fomentar el pleno empleo. Luego tenemos el estado compensador en última instancia, donde el bienestar es un instrumento más al servicio del mercado. Por ejemplo, cualquier subsidio no se hace para los trabajadores, sino para hacer más selectiva y competitiva la fuerza de trabajo. Los países anglosajones corresponden a este modelo, como por ejemplo Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Finalmente tenemos el estado tardío, o en proceso de consolidación, que corresponde a los países latinos, como por ejemplo España, Portugal, Grecia, parte de Italia o Francia. No tienen una tradición de pleno empleo, aunque constitucionalmente se contempla el bienestar y el intervencionismo estatal. Otro tipo de explicaciones acerca de las diferentes políticas sociales lo constituye el modelo historicista, basado en el carácter triangular del sistema de protección. De acuerdo con este modelo explicativo, existen 3 tipos de agentes. Están los grupos primarios, el mercado y el Estado. Los grupos primarios, en primer lugar, con una función claramente socializadora, caracterizados por ser el espacio de los mundos vitales, de que habla Habermas, de la reciprocidad, la socialización, la autoorganización y la espontaneidad. Constituiría, siguiendo a Habermas, el mundo de la solidaridad. Luego tenemos el mercado, con una función individualizadora que sería el sistema por excelencia de las preferencias individuales, las contraprestaciones, la competencia, la eficacia, donde impera la lógica de la productividad.
Aquí se incluirían todo tipo de empresas y asociaciones, con o sin fines de lucro. Estaríamos, por tanto, en el mundo del dinero. Finalmente tenemos el Estado, a quien se le asigna una función universalizadora y redistribuidora, en tanto institución que garantizaría la supervivencia de los sectores más débiles. Sería un elemento de equilibrio entre las regiones y factor de integración para la defensa de los intereses colectivos. En definitiva, y para terminar con la categorización habermasiana, este sería el mundo del poder. Sin embargo, el modelo historicista, en cuanto a esquema explicativo de tipo evolutivo e histórico, tiene al menos un error, que es considerar que una vez aparecido el Estado, apareció el último estadio de los servicios sociales. Por otra parte, se plantea el problema de cómo mantener la autonomía de estas tres esferas sin que se constituya una especie de escalera, una escalera perversa. Perversa porque desresponsabiliza y diluye el escalón anterior. En este sentido, el modelo historicista tiene un germen, otro problema, como es el de la colonización. Es decir, que las características de un sector se traspasan al otro, al no rescatar la autonomía de los tres escenarios. Aquí se plantea entonces el problema del reparto entre los tres agentes. Para responder a este problema, se propone la necesidad de un modelo mixto a agregar a la tipología, en cierto modo dual, de Titmus. García Roca, el año 1992, tal como vemos en la pantalla, defiende la necesidad de este modelo, ya que el modelo institucional no se ha consolidado a pesar de haber sido consagrado por las últimas leyes de sanidad, de educación y de servicios sociales. Más bien ha sido superado solo a nivel retórico mediante declaraciones. Se trata, por tanto, de un modelo de posible transición entre el modelo residual y el modelo institucional. Sintéticamente, la diferencia principal entre estos tres modelos se resumen en el cuadro que vemos a la izquierda de la pantalla, donde podemos observar el modelo residual, el modelo institucional y el modelo mixto, y sus relaciones con los sujetos sociales, la conceptualización de la marginación, la finalidad, las estrategias de intervención comunitaria, la organización, los medios y la evaluación. Por lo tanto, volviendo a la parte inicial de la clase, nos dimos cuenta de que esta tiene como objetivo analizar el marco de referencia contextual del trabajo social, el cual depende de muchas variables, como por ejemplo la historia del país, el contexto social, educacional, de salubridad, etc. Son muchas variables las cuales debemos conocer para poder tomar decisiones eficaces y eficientes a favor de nuestra misma sociedad. Muchas gracias.